Hola, ¿qué tal? Bienvenida a tu clase número 9. El día de hoy vamos a ver el tema de carbohidratos. Como te dije en clase anterior, vamos a profundizar mucho más este tema. Como sabemos, los carbohidratos pertenecen al grupo de los compuestos orgánicos. Bueno, aquí vemos que los carbohidratos como conceptos son moléculas que están formados principalmente por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. También son llamados glúcidos o hidratos de carbono, pero es la principal fuente de energía de los seres vivos. ¿Cuál es la principal fuente de energía de los seres vivos? Los carbohidratos, ¿verdad? Es casi seguro que te gustaría saborear un rico café con azúcar y miel cuando lo tomamos, un chocolate, un pan dulce, incluso una deliciosa tortilla a la hora de la comida o un plato de cereal. Todos estos alimentos que nos gustan tienen un sabor muy dulce y muy agradable. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen carbohidratos. Aunque también podemos pensar en una playera de algodón o en un pantalón de mezclilla, en las hojas de una planta e incluso en la capa brillante de un escarabajo. ¿Cómo ves que también estos productos contienen carbohidratos? Entonces, la mayor parte de los carbohidratos está en las plantas. El carbohidrato más común y sencillo se llama glucosa y se produce en las plantas como resultado de la fotosíntesis, ¿verdad? Sabemos que la unión del dióxido de carbono con el agua, aquí lo vemos en la imagen, el dióxido de carbono y el agua hacen efecto con la luz solar y produce lo que es la glucosa más el oxígeno. Lo podemos ver aquí la expresión y también te puse una imagen. Entonces vemos la glucosa en el proceso de la fotosíntesis. Entonces podemos concluir que la reacción anterior en esta reacción que vemos aquí, los carbohidratos son sintetizados por vegetales durante la fotosíntesis. Los carbohidratos realizan funciones vitales en los organismos vivos, que como ya mencionamos, también los encuentras en la estructura esquelética de las plantas y de los insectos y microorganismos. ¿Sí? Entonces podemos ver la clasificación de los carbohidratos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican tanto como su función biológica como su función química. Naturalmente lo vamos a ver desde su función química. Los carbohidratos simples encontramos los monosacáridos y los disacáridos, y en los carbohidratos complejos están los polisacáridos. Vamos a comenzar con los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares más simples, más sencillas, que están formados por una sola molécula, por eso dice monosacáridos, una sola molécula, generalmente son responsables de darle el sabor dulce a las frutas. Aunque esos carbohidratos se tienen que consumir, son deliciosos y son simples, en exceso puede resultar dañino al ser humano porque son solubles en agua y nuestro cuerpo los absorbe con mucha rapidez porque son los responsables de la producción de energía y su absorción. El absorberlo induce la síntesis de la hormona insulina que regula la concentración de la glucosa en la sangre. Dentro de estos encontramos la pentosa. La pentosa es entre las más importantes, ¿verdad? Y dentro de las pentosas está la ribosa y la dexorribosa, que son parte de la estructura de los ácidos nucleicos, que son los encargados, ¿verdad?, de la herencia genética. Entonces, por otra parte, tenemos la glucosa. La glucosa es la
es parte de la sexosa, es la más abundante, más abundante e importante. También se le llama dextrosa. Esta glucosa la encontramos en azúcar de uva y el azúcar en la sangre y en las frutas. Tenemos también otro tipo de monosacárido como la galactosa. Este se encuentra libre en la naturaleza, forma parte de la lactosa o el azúcar de la leche. Su fórmula es la que te vamos a mostrar. Y tenemos también la fructosa. La fructosa, también llamada azúcar de frutas, es el carbohidrato más dulce. Es un poquito más noble que la sacarosa y se encuentra, por ejemplo, en la miel y en los jugos de frutas. Cuando se ingiere se transforma en glucosa en la sangre. La fructosa se metaboliza fácilmente en el hígado para convertirse en glucosa. También de los monosacáridos tenemos los disacáridos, que son carbohidratos que resultan de la unión de dos moléculas mediante un enlace llamado glucosídico. ¿Ok? Bueno, dentro de los disacáridos tenemos, por ejemplo, son carbohidratos que ya te dije que resultan de la unión de dos moléculas. Son azúcares que se consumen como por ejemplo en los pasteles, en los dulces, en las bebidas endulzantes. Tenemos por ejemplo la sacarosa, que está formado por la unión de los monosacáridos de glucosa y de fructosa, y la encontramos en la caña de azúcar. Tenemos por otra parte la lactosa, que es la azúcar llamada de leche, que está formada por la unidad de galactosa y también contiene glucosa. Y tenemos la maltosa, que es un disacárido que al hidrolizarse la maltosa de la cebada y otros granos, se produce la glucosa, se emplea en cereales, en dulces y otros alimentos. ¿Ok? Entonces, la maltosa se produce a partir de dos monosacáridos de glucosa. Y también está otro tipo de carbohidratos que son los polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos formados de la unión de cientos o miles de monosacáridos. ¿Qué característica tienen los polisacáridos? No presentan un peso molecular muy amplio, no tienen un sabor dulce. Aquí tienes en la imagen un ejemplo. Y pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales y no poseen poder reductor. ¿Ok? Un ejemplo de polisacáridos es el almidón. El almidón se encuentra en el arroz, en las papas, en los granos y en los cereales. Otro ejemplo de polisacárido es el glucógeno. El glucógeno es una forma que tiene el cuerpo de acumular la energía, va acumulando la energía. Te recuerdo que los carbohidratos son como fuente de energía en el cuerpo humano, y se puede decir que el glucógeno, es el supercombustible o la gasolina del organismo humano. Y también tenemos la celulosa, que es el principal material estructural de las células de las plantas. ¿Ok? Entonces es muy importante que tú sepas que los carbohidratos son importantes en la alimentación, pero en exceso trae muchas consecuencias nocivas a el organismo. Si te das cuenta, todos estos tipos de carbohidratos que te leí, que los podemos encontrar en las frutas, en los pasteles, en la papa, en el pan, presentes en ellos, se deben de consumir en medida moderada. ¿Ok? Muy bien, esta ha sido la clase de carbohidratos. Y nos vemos la próxima.